Cuando el corazón se siente débil, cuando el cuerpo amanece sin fuerzas, cuando la mente está saturada y el alma carga con un peso que no siempre sabes explicar, hay una verdad que no cambia aunque todo alrededor parezca inestable. El Señor te sostiene. No te sostiene a medias, no te sostiene solo cuando tú te portas bien, no te sostiene solo cuando tienes fe perfecta o cuando la situación es fácil. Te sostiene en lo real, en el cansancio, en el dolor que no se ve, en la enfermedad que desgasta, en la preocupación que te quita el sueño, en la herida que sigues cargando por dentro aunque por fuera intentes seguir funcionando como si nada pasara. Quizá hoy te has levantado con esa sensación de desgaste acumulado. No necesariamente porque haya ocurrido algo grande durante la noche, sino porque llevas tiempo aguantando. Aguantando responsabilidades, aguantando presiones, aguantando silencios, aguantando batallas que nadie más entiende. Hay cansancios que no se curan durmiendo. Hay cargas que no desaparecen con una ducha o un café. Hay dolores que no se van solo con ánimo. Y por eso esta mañana, antes de que el día te arrastre, antes de que tus obligaciones empiecen a hablar más alto que tu fe, quiero que te detengas un momento y escuches esto con atención. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Si estás respirando, si estás escuchando estas palabras, si tu corazón todavía busca un poco de luz, es porque el cielo sigue trabajando contigo. Buenos días, querido hermano, querida hermana. En este nuevo amanecer que el Señor ha permitido, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que esta mañana no será una mañana cualquiera. Declaro que la presencia de Dios va a tocar tu interior de una forma real, clara, profunda. Declaro que el Señor va a sostenerte y a levantarte donde tú ya no puedes. Declaro paz sobre tu mente, paz sobre tu casa, paz sobre tu cuerpo, paz sobre tu historia. La paz que no depende de noticias buenas. La paz que no depende de que todo esté resuelto. La paz que viene de saber que Dios está contigo incluso antes de que tú veas el resultado. Porque hay días en los que uno necesita algo más que palabras bonitas. Uno necesita sostén. Uno necesita fuerza. Uno necesita un toque del cielo que vuelva a ordenar lo que por dentro está desordenado. Y eso es exactamente lo que vamos a buscar hoy. No una emoción pasajera, no un momento bonito, sino una intervención real. Una oración que te coloque bajo el cuidado del Padre, bajo la mano de Cristo, bajo el abrazo del Espíritu Santo. Hoy vamos a orar apoyándonos en las verdades profundas del Salmo 41. Y esto es importante. No estamos usando un texto para decorar una oración. Estamos entrando en una promesa. Estamos tomando una palabra viva y declarándola sobre tu situación. Porque el Salmo 41 no habla desde la teoría. Habla desde la fragilidad humana. Habla desde el dolor. Habla desde el momento en el que uno se siente vulnerable y expuesto. Habla desde ese lugar donde el cuerpo está débil, la cama se vuelve pesada, y el alma necesita un sostén que no sea humano. Hay algo muy poderoso aquí. El Salmo 41 revela que el Dios del cielo no ignora al que sufre. No ignora al débil. No ignora al enfermo. No ignora al que está cansado. Y también revela un principio del reino. La compasión abre puertas. La misericordia activa protección. Cuando el corazón aprende a mirar al otro con compasión, el cielo responde con compasión. Cuando tú te inclinas para ayudar al que está débil, Dios se inclina para sostenerte cuando tú estás débil. Y esto no es un trato comercial. No es yo hago y Dios me paga. Es una realidad espiritual. El corazón compasivo se alinea con el corazón de Dios. Y cuando tu vida se alinea con el corazón de Dios, las puertas del cielo se abren de maneras que no puedes fabricar con fuerza humana. Quizá hoy te has sentido olvidado. Quizá te sientes como si tu oración no hubiera cruzado el techo. Quizá has pedido sanidad, has pedido alivio, has pedido una salida, y lo único que has recibido es más espera. Y quiero decirte algo sin adornos. Hay temporadas donde la espera cansa más que el dolor. Hay temporadas donde el silencio duele más que la enfermedad. Pero incluso ahí, el Señor no ha dejado de trabajar. Tal vez estás cargando una pena que se te ha metido en el pecho y te quita energía. No importa cuál sea el origen, Dios no es ajeno al sufrimiento. Él no es un observador frío. Él es un Padre presente. Él es un sanador real. Y cuando digo sanador, no hablo como quien repite una frase. Hablo de un Dios que sostiene.
Hablo de un Dios que levanta. Hablo de un Dios que restaura. Hablo de un Dios que toca lo que la medicina no alcanza. Y esto no significa despreciar la medicina. No significa negar procesos. No significa vivir en fantasía. Significa entender que por encima de todo, hay un Dios que tiene autoridad sobre cada célula, cada órgano, cada sistema, cada pensamiento, cada emoción. Hay un Dios que puede acelerar procesos, cambiar diagnósticos, aliviar dolores, devolver fuerzas. Y si Él decide sanarte de forma inmediata, Él puede hacerlo. Y si Él decide sanarte a través de un proceso, Él también puede sostenerte en cada etapa para que no te quiebres. Esta oración de hoy no es solo para sentirte mejor. Es para activar fe. Es para alinear tu interior. Es para romper el ciclo de desesperanza. Porque cuando estás cansado, tu mente se vuelve vulnerable. Empiezas a creer mentiras, que no vas a mejorar, que siempre será igual, que estás solo, que nadie te entiende, que Dios te ha olvidado. Y esas mentiras hacen más daño que el dolor físico. Por eso hoy vamos a plantar verdad. Vamos a declarar lo que el cielo dice, por encima de lo que el miedo grita. Y escucha esto con claridad, tú no eres un caso perdido. Tú no eres un problema difícil. Tú no eres una carga. Tú no eres definido por lo que te pasa. Tú eres hijo, eres hija de Dios. Y el Señor no deja abandonados a los suyos. El Señor sostiene al que está débil. El Señor levanta al que está caído. El Señor restaura al que está roto. El Señor fortalece al cansado. El Señor renueva al que ya no tiene energía. Quiero que entiendas algo desde el principio. Dios no solo quiere darte alivio. Dios quiere devolverte la capacidad de vivir con propósito. Porque hay personas que sobreviven, pero por dentro están apagadas. Funcionan, pero no viven. Cumplen, pero están vacías. Se levantan, pero sin esperanza. Y Dios no te llamó a arrastrarte por la vida. Dios te llamó a caminar con Él. Dios te llamó a vivir sostenido por su mano. Dios te llamó a experimentar restauración. Y si tú has llegado hasta este vídeo buscando sanidad, fortaleza, paz, o simplemente un poco de luz para empezar el día, quiero que hagas algo ahora, al inicio, sin dejarlo para después. Suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. No como un favor superficial, sino como un paso intencional. Porque cada vez que haces eso, este mensaje llega a más personas que lo necesitan de verdad. Y tú no sabes a quién puedes sostener esta oración hoy. A alguien enfermo, a alguien deprimido, a alguien que se está quebrando por dentro, a alguien que está a punto de rendirse. Tu me gusta y tu suscripción hacen que esta palabra se mueva. Y además, si tú vuelves cada mañana, vas a tener una oración que te ayude a empezar el día anclado en Dios. Ahora, quédate conmigo. El Salmo 41 nos introduce en una verdad profunda y muchas veces olvidada. Dios observa cómo tratamos a los débiles, y esa actitud del corazón tiene consecuencias espirituales reales. No se trata solo de una enseñanza moral, ni de un consejo bonito para quedar bien. Es una promesa con peso, una declaración directa del cielo que conecta la compasión humana con la intervención divina. Dice que bendecido es aquel que considera al débil, porque en el día de la angustia, el Señor lo libra. Detente un momento en esa palabra, bendecido. No dice simplemente protegido, ni apenas sostenido, ni mínimamente ayudado. Dice bendecido. Eso implica favor, respaldo, cuidado, provisión, intervención. Implica que Dios mismo se involucra en la vida de esa persona de una manera activa. Y esa bendición no está reservada para personas perfectas, ni para quienes nunca fallan, sino para quienes, aun siendo frágiles, deciden mirar al otro con misericordia. Este salmo nos recuerda algo esencial. Todos, en algún momento, somos débiles. Todos atravesamos temporadas donde necesitamos apoyo, comprensión, paciencia, gracia. Nadie está exento del dolor, del desgaste o de la enfermedad. Y precisamente por eso, cuando eliges no endurecerte, cuando eliges no cerrarte, cuando eliges no mirar solo lo tuyo, el corazón de Dios se inclina hacia ti, porque estás reflejando su carácter. La compasión no es solo un sentimiento, no es lástima, no es pena pasajera. La compasión bíblica es una decisión interna que se traduce en acción. Es detenerse, es considerar, es no pasar de largo.
Es reconocer que el dolor ajeno importa. Y cuando ese principio se activa en tu vida, el cielo responde con protección, con cuidado y con restauración. El Salmo 41 también nos habla del día de la dificultad, porque la palabra no ignora la realidad. No promete una vida sin problemas. No promete que nunca habrá enfermedad, cansancio o conflicto. Lo que promete es que cuando ese día llegue, porque llega para todos, el Señor no se quedará al margen. El Señor interviene. El Señor libera. El Señor rescata. El Señor sostiene. Esto cambia por completo la forma en la que miras tu situación actual. Porque quizá hoy estás atravesando tu propio día de dificultad. Tal vez el problema no apareció ayer, sino que llevas semanas, meses o incluso años cargándolo. Y en medio de esa carga, es fácil preguntarse dónde está Dios. Pero este salmo responde con claridad: Dios está atento. Dios está presente. Dios está involucrado. Y Dios no ignora al que sufre. Hay algo muy poderoso aquí. El mismo Dios que te pide que consideres al débil, es el Dios que te considera a ti cuando estás débil. El mismo Dios que te llama a tener misericordia, es el Dios que derrama misericordia sobre tu vida. No es una relación fría. Es una relación viva, dinámica, profundamente personal. Cuando el salmista escribe estas palabras, no lo hace desde la comodidad. Habla desde la vulnerabilidad. Habla desde la enfermedad. Habla desde la traición. Habla desde el dolor físico y emocional. Y aún así, declara que el Señor lo sostiene, que el Señor lo restaura, que el Señor no lo entrega a sus enemigos. Esa es la fuerza de este salmo. No niega la realidad, pero afirma una verdad mayor. Quizá hoy te identificas con esa debilidad. Quizá te sientes frágil, expuesto, cansado. Quizá tu cuerpo no responde como antes. Quizá tu ánimo está bajo. Quizá tu fe ha sido golpeada por la espera. Y en ese contexto, el Salmo 41 no te señala, no te juzga, no te exige. Te recuerda que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando tú estás agotado. Este salmo también rompe una mentira muy común, la idea de que la debilidad es un fracaso espiritual. No lo es. La debilidad es parte de la condición humana. Y lejos de alejarte de Dios, puede convertirse en el lugar donde su poder se manifiesta con más claridad. Porque cuando ya no puedes más, cuando ya no tienes fuerzas propias, es cuando su sostén se vuelve evidente. Hoy, al meditar en esta promesa, permite que tu perspectiva cambie. No estás abandonado. No estás olvidado. No estás fuera del alcance de Dios. Estás exactamente en el lugar donde su compasión puede encontrarte. Y así como Él te llama a mirar con misericordia al que está débil, hoy Él te mira a ti con esa misma misericordia. Este es el fundamento sobre el que vamos a orar. No desde el miedo, no desde la desesperación, no desde la culpa, sino desde una promesa firme. El Señor sostiene al débil. El Señor libera en el día de la angustia. El Señor restaura al que confía en Él. Y esa verdad sigue vigente hoy, ahora, en tu vida. Antes de pronunciar una sola palabra de esta oración, es importante detenernos y preparar el interior. No porque Dios exija un ritual, ni porque necesite condiciones especiales para escucharnos, sino porque muchas veces somos nosotros los que llegamos con el corazón acelerado, la mente dispersa y el espíritu saturado. Y cuando todo dentro de nosotros va demasiado rápido, nos cuesta percibir lo que Dios ya está haciendo. Vivimos rodeados de ruido. Ruido exterior y ruido interior. Pensamientos que se amontonan, preocupaciones que no se apagan, recuerdos que aparecen sin aviso, miedos que se repiten como un eco. Y si entramos a la oración sin parar ese ruido, corremos el riesgo de hablar mucho y escuchar poco. Por eso, este momento no es un trámite. Es una transición. Es pasar del ritmo del mundo al ritmo de Dios. Este bloque es una invitación a bajar el volumen de todo lo demás para darle espacio a lo verdaderamente importante. No necesitas palabras rebuscadas. No necesitas demostrar fe. No necesitas convencer a Dios de nada. Él ya conoce tu situación mejor que tú mismo. Lo único que necesitas ahora es disposición. Un corazón abierto. Una mente que suelta el control. Un espíritu que dice: aquí estoy. Tal vez vienes cargado de ansiedad. Tal vez tu mente ya está pensando en lo que tienes que hacer después. Tal vez tu cuerpo está tenso, y ni siquiera te habías dado cuenta. Todo eso es normal.
No te condenes por ello. Simplemente preséntalo delante de Dios. Él no se incomoda con tu fragilidad. Él no se escandaliza con tu cansancio. Él no se aleja cuando estás disperso. Al contrario, Él se acerca. Este es el momento de reconocer que no puedes hacerlo todo solo, que no tienes todas las respuestas, que hay situaciones que se te han ido de las manos. Y lejos de ser una derrota, ese reconocimiento es una puerta. Porque cuando dejas de apoyarte únicamente en tus fuerzas, empiezas a apoyarte en las suyas. Y ahí ocurre algo profundo. Alinear el corazón es dejar de resistir. Es dejar de luchar contra lo que sientes. Es dejar de fingir que estás bien cuando no lo estás. Es presentarte tal como eres, sin máscaras, sin discursos preparados, sin defensas. Dios no espera una versión editada de ti. Él quiere al tú real, al que duda, al que se cansa, al que se pregunta por qué, al que necesita ayuda. En este punto, es importante soltar la prisa. La prisa espiritual es uno de los mayores obstáculos para la sanidad interior. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, cambios instantáneos. Y aunque Dios puede actuar en un instante, muchas veces Él trabaja en profundidad, en capas, tocando cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Por eso, no te apresures. Este tiempo no es una pérdida, es una inversión. Permite que tu respiración se calme. Permite que tus pensamientos se aquieten poco a poco. No intentes forzar nada. No intentes sentir algo. No intentes provocar una emoción. Simplemente permanece. La presencia de Dios no siempre llega con ruido. A veces llega con una calma suave que va ocupando espacio poco a poco. Este es tu momento. No el del que está al lado. No el del que parece tener más fe. No el del que siempre ora mejor. Este es tu encuentro. Aquí, ahora, tal como estás. Y en este lugar, Dios empieza a hacer algo que no siempre se ve al instante, pero que se siente con el tiempo. Empieza a reordenar por dentro lo que afuera sigue siendo caótico. A medida que te dispones, recuerda esto. No estás solo en esta oración. Hay otros, en otros lugares, pasando por procesos similares, buscando sanidad, buscando fortaleza, buscando paz. Y aunque no los veas, hay una unidad espiritual que se forma cuando corazones distintos se colocan delante del mismo Dios. Esa unidad fortalece. Esa unidad sostiene. Ahora, con el corazón más quieto, con la mente más abierta, con el espíritu más disponible, nos preparamos para orar. No desde la exigencia, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde la esperanza. No desde la desesperación, sino desde la certeza de que Dios escucha. Dios responde y Dios actúa. Quédate aquí. No te adelantes. No te desconectes. Lo que viene no es una repetición de palabras, es una entrega. Y cuando el corazón está alineado, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un encuentro. Ahora que el corazón empieza a aquietarse y la mente deja de correr sin dirección, entramos en la oración propiamente dicha. Y es importante entender esto desde el principio. Orar no es convencer a Dios de que haga algo. No es insistir hasta cansarlo. No es repetir palabras esperando que, por acumulación, ocurra un milagro. Orar es colocarse en la verdad. Es alinearse con lo que Dios ya es y con lo que Él ya ha prometido hacer. Muchas personas llegan a la oración cargadas de desconfianza sin darse cuenta. Oran esperando lo peor. Oran con la duda de fondo de si Dios realmente escuchará esta vez. Oran recordando oraciones pasadas que, desde su punto de vista, no fueron respondidas. Y esa carga interior afecta a la forma en la que se ora. Por eso, antes de pedir, es necesario confiar. Antes de declarar, es necesario descansar. Antes de esperar un resultado, es necesario recordar quién es Dios. La fe no comienza cuando ves el cambio. La fe comienza cuando decides confiar aunque todavía no haya señales. Comienza cuando eliges creer aunque el cuerpo siga doliendo, aunque la situación siga igual, aunque el diagnóstico no se haya movido, aunque la relación siga rota, aunque el problema financiero siga ahí. La fe verdadera no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella. Reconoce el problema, pero se apoya en una verdad mayor. En este punto de la oración, no te pido que sientas algo especial. No te pido que tengas una emoción intensa.
No te pido que tu mente se quede completamente en blanco. Te pido algo más profundo, que confíes, que decidas, de manera consciente, colocar tu situación en las manos de Dios sin condiciones, sin ultimátums, sin exigencias ocultas, sin negociar resultados. Confiar implica soltar el control. Y eso es difícil, porque muchas veces el control es lo único que sentimos que nos queda. Controlamos pensamientos, rutinas, tratamientos, planes, palabras. Y aunque hay cosas que debemos hacer con responsabilidad, llega un punto en el que ese control se convierte en una carga más. La oración es el lugar donde ese peso se suelta. Aquí puedes decirle a Dios, con total honestidad, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. Esa frase sencilla tiene más poder que 1000 discursos elaborados, porque nace de un corazón que reconoce sus límites y se apoya en la fidelidad de Dios. Entrar en la oración también significa aceptar que Dios puede obrar de maneras distintas a las que tú imaginas. A veces esperamos una sanidad instantánea y Dios inicia un proceso. A veces pedimos que quite algo y Dios decide fortalecernos en medio de eso. A veces pedimos respuestas claras y Dios trabaja primero en nuestro interior para prepararnos para recibirlas. Ninguna de esas opciones significa abandono. Significan cuidado. Es muy importante romper una idea equivocada. Si Dios no actúa como yo espero, no significa que no esté actuando. Muchas frustraciones espirituales nacen de expectativas mal colocadas. No porque Dios falle, sino porque esperamos que Él se ajuste a nuestro esquema. Y Dios no se mueve por esquemas humanos. Se mueve por amor, por sabiduría y por propósito. En este momento de oración, es normal que aparezcan pensamientos que intenten distraerte. Recuerdos, dudas, frases como esto ya lo intenté o no va a cambiar nada. No luches contra esos pensamientos con fuerza. Simplemente no les des autoridad. Déjalos pasar. No les permitas dirigir este momento. Tú decides a qué voz prestas atención. La oración no es un monólogo desesperado. Es un encuentro. Y en todo encuentro real hay escucha. Por eso, no tengas miedo al silencio. No tengas miedo a los segundos en los que no dices nada. Dios también habla en el silencio. Dios también toca en la quietud. Dios también restaura cuando no hay palabras. Aquí, antes de declarar sanidad, antes de pedir restauración, antes de hablar de problemas concretos, hay algo fundamental que ocurre. Te colocas bajo el cuidado de Dios. Como un hijo que se acerca sabiendo que no tiene todas las respuestas, pero que confía en el carácter de su padre. Esa posición lo cambia todo. Desde este lugar, la oración deja de ser una carga y se convierte en refugio. Deja de ser un esfuerzo mental y se vuelve un descanso espiritual. Y cuando oras desde el descanso, tu interior se abre de una manera distinta. Ya no oras para forzar un resultado, oras porque sabes que estás en manos seguras. Quédate en esta postura. No tengas prisa por avanzar. No intentes saltarte este paso. Porque una oración profunda no empieza pidiendo cosas. Empieza reconociendo quién es Dios y quién eres tú delante de Él. Empieza confiando antes de ver, creyendo antes de sentir, descansando antes de recibir. Desde aquí, todo lo que vamos a orar a continuación se asienta sobre una base firme. Y esa base no es tu fuerza, ni tu fe perfecta, ni tu capacidad de aguantar. Esa base es la fidelidad de Dios. Y sobre esa fidelidad, ahora sí, podemos seguir avanzando. Llegamos ahora a un punto delicado y profundamente humano de esta oración. Reconocer la debilidad sin miedo, sin vergüenza y sin disfraces. Porque hay una diferencia enorme entre aparentar fortaleza y estar realmente sostenido. Y Dios no trabaja con apariencias. Dios trabaja con verdad. Con lo que es real. Con lo que duele. Con lo que pesa. Muchos llegan a la oración intentando mostrarse fuertes por dentro, incluso delante de Dios. Como si admitir cansancio fuera un fracaso espiritual. Como si reconocer que no puedes más fuera una señal de poca fe. Pero la realidad es justo la contraria. La verdadera fe no es negar la debilidad. La verdadera fe es llevar la debilidad al lugar correcto. Este es el momento de dejar de pelear contigo mismo. De dejar de exigirte más de lo que puedes dar. De dejar de repetir esa frase interior que te dice que deberías aguantar un poco más, resistir un poco más, callar un poco más. Porque hay un punto en el que seguir apretando no te hace más fuerte,
solo te rompe por dentro. Dios no se ofende cuando reconoces que estás cansado. Dios no se decepciona cuando admites que estás débil. Dios no se aleja cuando confiesas que ya no sabes cómo seguir. Al contrario, ese es exactamente el lugar donde su ayuda empieza a manifestarse con claridad. Porque mientras sigues intentando sostenerlo todo solo, no hay espacio para que Él te sostenga. Aquí puedes traer delante de Dios tu cuerpo cansado. Ese cuerpo que ha aguantado más de lo que parece. Ese cuerpo que ha seguido funcionando aunque por dentro estaba al límite. Ese cuerpo que siente dolor, rigidez, agotamiento, debilidad, falta de energía. No hace falta describirlo con palabras técnicas. Dios entiende el lenguaje del cuerpo. Él sabe exactamente qué parte duele, qué parte falla, qué parte necesita ser restaurada. Aquí también puedes traer tu mente. Esa mente que no descansa, que repite escenarios, que anticipa problemas, que revive conversaciones, que se adelanta al peor resultado. Esa mente que se cansa incluso cuando el cuerpo está quieto. Dios no ignora el cansancio mental. De hecho, muchas veces es el más peligroso, porque no se ve desde fuera, pero consume por dentro. Y aquí puedes traer tu alma, tus emociones, tus decepciones, tus miedos, tu tristeza, tu frustración, ese peso que no siempre sabes explicar, pero que te acompaña. Tal vez has perdido ilusión, tal vez has perdido ganas, tal vez sigues adelante por inercia, pero por dentro algo se ha apagado. Dios no te pide que finjas entusiasmo, te pide que seas honesto. Este bloque de la oración no es para pedir todavía, es para exponer, para poner sobre la mesa lo que normalmente escondes, para decirle a Dios, esto es lo que hay. Sin adornos, sin filtros, sin intentar quedar bien, porque cuando traes la verdad, Dios responde con gracia. Hay algo profundamente liberador en dejar de fingir fortaleza delante de Dios, en permitirte decir, estoy débil, estoy cansado, estoy confundido, estoy dolido, porque esas palabras no te hunden, te colocan en el lugar donde la ayuda llega. Aquí también es importante soltar la culpa. Muchas personas cargan con una culpa silenciosa por estar cansadas. Se reprochan no tener más fe, más energía, más paciencia. Se comparan con otros. Se juzgan por no responder como antes. Pero la culpa no trae sanidad. La culpa solo añade peso. Y Dios no te llama a cargar más peso del que ya llevas. En este momento, deja que la debilidad sea simplemente lo que es. Una señal de que necesitas apoyo, no una condena. Una señal de que necesitas sostén, no un juicio. Una señal de que eres humano, no de que has fallado. El Salmo 41 habla de un Dios que sostiene al enfermo en su lecho. No habla de un Dios que exige al enfermo que se levante solo. Habla de un Dios que se acerca, que cuida, que levanta poco a poco, que restaura con paciencia. Y ese mismo Dios es el que está contigo ahora. Permítete descansar interiormente. No resolver, no planificar, no anticipar, solo descansar. Incluso si por fuera nada ha cambiado todavía, por dentro algo empieza a aflojarse cuando dejas de resistir. Cuando dejas de luchar contra tu propio límite. Cuando aceptas que necesitas ayuda. Este es un lugar seguro. No hay reproche aquí. No hay presión aquí. No hay exigencia aquí. Solo un padre que ve a su hijo cansado y no le pide explicaciones, sino que le ofrece sus brazos. Y desde este lugar, desde esta debilidad reconocida, desde esta verdad expuesta, es desde donde la sanidad empieza a fluir. No desde la fuerza aparente, no desde la autosuficiencia, sino desde la rendición honesta. Quédate aquí un momento más. No corras. No intentes saltar al resultado. Permite que este reconocimiento haga su trabajo. Porque cuando dejas de sostenerlo todo tú, empiezas a ser sostenido de verdad. Desde este lugar de verdad, donde la debilidad ya no se esconde y el corazón ha dejado de resistir, comenzamos a declarar. Porque hay un momento en la oración en el que ya no solo expones lo que te pasa, sino que permites que la palabra de Dios tenga la última palabra. Y esto es clave. No declaramos desde la negación del dolor, declaramos desde la autoridad de la verdad. Declarar no es gritar frases bonitas. No es repetir fórmulas. Declarar es alinearte conscientemente con lo que Dios dice por encima de lo que tú sientes.
Es permitir que la palabra empiece a ordenar lo que el cansancio ha desordenado, lo que el miedo ha distorsionado, lo que el dolor ha debilitado. Aquí es donde el Salmo 41 cobra una fuerza especial. Porque no dice que Dios observa desde lejos. Dice que Dios sostiene. Dice que Dios restaura. Dice que Dios levanta. Eso implica acción directa. Implica intervención. Implica presencia activa en medio del proceso. En este bloque, declaramos sanidad sobre el cuerpo, sin ingenuidad, pero con fe. Sanidad no siempre significa ausencia inmediata de síntomas, pero siempre significa que Dios está actuando. A veces actúa quitando el dolor. A veces actúa fortaleciendo el cuerpo para atravesar el proceso. A veces actúa acelerando lo que parecía lento. A veces actúa cambiando lo que parecía fijo. Pero nunca es pasivo. Aquí puedes empezar a poner nombre a lo que necesitas. No con miedo, sino con claridad. Dolor persistente. Falta de energía. Inflamación. Debilidad. Malestar constante. Procesos largos. Diagnósticos que pesan. El Señor no se intimida por las palabras médicas ni por la complejidad de la situación. Nada de eso limita su poder. También declaramos restauración sobre la mente. Porque muchas veces el cuerpo empieza a mejorar, pero la mente sigue atrapada en el temor. En el y si vuelve. En el y si no funciona. En el y si empeora. La sanidad que Dios ofrece es integral. No solo toca lo físico. Toca pensamientos, emociones, recuerdos, expectativas. Aquí declaramos paz donde hay ansiedad. Claridad donde hay confusión. Descanso donde hay agotamiento mental. Orden donde hay pensamientos caóticos. Porque una mente en paz es terreno fértil para la sanidad del cuerpo. Y declaramos restauración sobre el alma. Sobre la ilusión perdida. Sobre la esperanza desgastada. Sobre la alegría que se fue apagando con el tiempo. Porque hay personas que sobreviven físicamente, pero por dentro están heridas. Y Dios no quiere solo que sobrevivas. Quiere que vivas restaurado. Declarar también implica soltar palabras que has repetido durante demasiado tiempo sin darte cuenta. Frases como siempre estoy igual, esto no va a cambiar, ya me acostumbré, es lo que me tocó. Esas palabras crean un marco interior que limita la fe. Aquí, poco a poco, las vamos reemplazando por verdad. No por optimismo vacío, sino por confianza. La palabra no niega la realidad, pero la redefine. Dice que Dios sostiene al enfermo. Dice que Dios restaura. Dice que Dios no entrega al suyo a la derrota. Y cuando esa palabra se declara con fe, empieza a trabajar como una semilla. No siempre brota al instante, pero siempre germina. Este es un momento para permitir que tu interior empiece a escuchar algo distinto. Que ya no sea solo la voz del miedo, del cansancio o del diagnóstico. Que empiece a escucharse la voz de Dios diciendo: no estás solo, no te he soltado, no he terminado contigo. Y aunque todavía no veas cambios externos, algo empieza a moverse por dentro cuando la palabra ocupa el centro. Porque la fe no siempre se siente fuerte, pero se vuelve firme cuando se apoya en algo sólido. Quédate en esta declaración. No la fuerces, no la dramatices, simplemente permítele espacio. La sanidad no siempre entra con ruido. Muchas veces entra como una certeza tranquila que se va asentando poco a poco. Desde aquí seguimos avanzando, porque la restauración que Dios comienza, Él no la deja a medias. Hay una parte del proceso de sanidad que casi nunca se ve desde fuera, pero que condiciona todo lo demás, la sanidad interior. Porque puedes estar luchando con algo físico, con algo externo, con algo visible, pero muchas veces el mayor desgaste ocurre en lo emocional, en aquello que no se muestra, en lo que se guarda, en lo que se aprende a callar para poder seguir funcionando. Este bloque es para ese lugar silencioso, para esas heridas que no sangran, pero duelen, para esos golpes que no dejaron marca en el cuerpo, pero sí en el alma, porque hay dolores que no se curan con tiempo, sino con verdad, y hay heridas que no se cierran solas, sino cuando son expuestas a la luz correcta. Aquí es donde muchos se cansan más, porque el dolor emocional desgasta de forma lenta, constante, silenciosa. No avisa, no se ve, no siempre se entiende, y a veces ni siquiera sabes ponerle nombre. Solo sabes que algo dentro se fue apagando, que ya no reaccionas igual, que te cuesta confiar, que te cuesta ilusionarte,
que te cuesta descansar incluso cuando el cuerpo está quieto. Tal vez has pasado por decepciones profundas, personas en las que confiaste y no estuvieron, promesas que se rompieron, expectativas que no se cumplieron, palabras que se dijeron y no se retiraron nunca, situaciones que te obligaron a endurecerte por dentro para no volver a sufrir. Todo eso deja huella, y si no se trata, se acumula. La sanidad interior comienza cuando reconoces que algo te afectó más de lo que admitías, no para quedarte ahí, sino para permitir que Dios entre justo en ese punto. Porque Dios no solo sana cuerpos, Dios restaura corazones, Dios reordena emociones, Dios devuelve capacidad de sentir sin miedo. Aquí puedes traer delante de Él la tristeza que llevas arrastrando, la frustración por lo que no fue, la rabia que intentas controlar, el resentimiento que aparece cuando recuerdas ciertas cosas, el miedo a volver a confiar, el cansancio emocional que te hace ir en automático. Nada de eso es extraño para Dios. Nada de eso le resulta incómodo. Este es un buen momento para soltar una verdad incómoda. Muchas veces no es el problema actual lo que más duele, sino todo lo que se ha ido acumulando sin resolverse. Pequeñas heridas no atendidas, pequeñas renuncias no habladas, pequeñas pérdidas no lloradas. Y cuando llega una nueva dificultad, todo ese peso sale a la superficie. Dios no te pide que ignores lo que sientes, te pide que no lo enfrentes solo. Porque cuando intentas gestionar el dolor emocional únicamente con fuerza de voluntad, lo único que haces es desplazarlo. Y lo que se desplaza, tarde o temprano, vuelve a aparecer. La sanidad interior implica permitirte sentir sin juzgarte. Reconocer que algo te dolió sin justificar a nadie. Aceptar que una experiencia te marcó sin convertirte en prisionero de ella. Y en ese proceso, Dios no te empuja. Dios acompaña. Aquí, el Salmo 41 vuelve a cobrar sentido. Porque habla de un Dios que sostiene al que está débil. Y la debilidad emocional también es debilidad real. El cansancio del alma también necesita sostén. La herida del corazón también necesita restauración. En este punto, es posible que aparezcan lágrimas, o una sensación de presión en el pecho, o un nudo en la garganta. No lo frenes, no lo analices, no lo bloquees. No es retroceso, es liberación. Es señal de que algo que llevaba tiempo contenido empieza a soltarse. Dios no te rompe para sanarte. Dios te trata con cuidado, con paciencia, con respeto. Él no arranca heridas, Él las limpia. Él no ignora el dolor, Él lo atraviesa contigo. Este bloque no es para arreglarlo todo. Es para permitir que Dios empiece a tocar lo que durante mucho tiempo has aprendido a esconder. Y eso ya es un avance enorme. Porque donde entra la luz, el dolor pierde poder. Donde entra la verdad, la herida deja de gobernar. Quédate aquí un momento más. No tengas prisa por seguir. La restauración emocional no se fuerza, se permite. Y cuando se permite, empieza a transformar la manera en la que te relacionas contigo mismo, con los demás y con Dios. Desde este lugar, la sanidad deja de ser solo algo que esperas que ocurra, y empieza a ser algo que ya se está gestando. Porque Dios no solo quiere que estés mejor, quiere que estés entero. Llegamos ahora a un punto decisivo en este camino de sanidad, el perdón. No como una idea abstracta, no como una frase espiritual que suena bien, sino como una liberación real. Porque muchas veces el cuerpo duele, la mente se agota y el alma se cansa no solo por lo que ha pasado, sino por lo que seguimos cargando sin darnos cuenta. Y entre las cargas más pesadas está aquello que no se ha perdonado. Perdonar no significa minimizar el daño. No significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa justificar a quien hirió, traicionó o abandonó. Perdonar significa dejar de permitir que ese hecho siga gobernando tu interior. Significa quitarle autoridad a algo del pasado para que no siga condicionando tu presente. Hay personas que llevan años intentando sanar, pero sin soltar aquello que les rompió por dentro. Y no porque no quieran, sino porque nadie les explicó que el perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía. Que no es rendirse, sino liberarse. Que no es olvidar, sino decidir no vivir encadenado a ese recuerdo. Este bloque es para traer delante de Dios esos nombres, esas situaciones, esas escenas que todavía pesan cuando vuelven a la memoria.
Personas que dijeron palabras que dejaron marca. Personas que no estuvieron cuando más las necesitabas. Personas que traicionaron tu confianza. Personas que se aprovecharon de tu vulnerabilidad. Personas que te fallaron de una manera que no esperabas. Aquí no tienes que forzar sentimientos. El perdón no empieza en la emoción, empieza en la decisión. Puedes decirle a Dios, con honestidad, no me sale perdonar, pero quiero soltar esto. Y esa intención ya abre una puerta. Dios no te exige perfección emocional. Te acompaña en el proceso. Es importante entender algo. El rencor no castiga al otro, te desgasta a ti. La amargura no cambia lo que pasó, pero sí cambia cómo vives ahora. El resentimiento no repara el daño, solo lo mantiene activo. Y Dios no quiere que sigas pagando por algo que ya ocurrió. Este es un momento para soltar juicios, para dejar en manos de Dios lo que tú no puedes resolver, para reconocer que no te corresponde hacer justicia por tu cuenta, porque cuando intentas cargar con eso, el peso es demasiado grande, pero cuando lo entregas, algo se aligera. También aquí entra el perdón hacia uno mismo, porque hay personas que no solo están atrapadas por lo que otros les hicieron, sino por lo que ellas mismas se reprochan. Decisiones pasadas, errores, palabras dichas, oportunidades perdidas, caminos elegidos, y esa culpa silenciosa se convierte en una carga constante. Dios no te llama a vivir castigándote. Dios no te recuerda el pasado para humillarte, sino para sanarlo. Si Él te ha perdonado, ¿por qué sigues tú condenándote? El perdón propio no es soberbia. Es aceptar la gracia. Es reconocer que no eres definido por tu peor momento. En este bloque, el perdón no es una obligación, es una invitación. Una invitación a soltar lo que no puedes cambiar para poder recibir lo que Dios quiere hacer ahora. Porque mientras las manos están ocupadas sosteniendo el pasado, no pueden recibir lo nuevo. Permite que este proceso sea real. No rápido, no superficial. Real. Tal vez hoy no se suelte todo. Tal vez solo se afloje un poco. Eso ya es avance. Porque cada vez que eliges no alimentar el rencor, algo se debilita. Cada vez que eliges no revivir la herida, algo se sana. Este es un paso profundo. A veces silencioso. A veces incómodo. Pero absolutamente necesario. Porque la sanidad que Dios ofrece no es solo alivio temporal, es libertad interior. Y la libertad empieza cuando decides no seguir cargando lo que nunca debiste cargar solo. Quédate aquí un momento más. Respira. Suelta. No te fuerces. Dios está trabajando incluso cuando no lo percibes. Y cuando el perdón empieza a tomar forma, el corazón se vuelve un lugar donde la paz puede habitar de nuevo. Hay un tipo de dolor que cala más hondo que cualquier otro, el que viene de personas cercanas. No es el dolor de una circunstancia impersonal. No es el desgaste de un proceso largo. Es el impacto de la traición, de la incomprensión, de la palabra mal dicha, del gesto que no esperabas, del abandono cuando más necesitabas apoyo. Ese dolor no solo hiere, también confunde, porque rompe la lógica de la confianza. Este bloque es para ese tipo de heridas. Para las que no nacen de un accidente, sino de una relación. Para las que no se producen por azar, sino por decisiones ajenas. Para las que te hicieron replantearte en quién confiar, a quién abrirte, hasta dónde mostrarte vulnerable. El Salmo 41 no evita esta realidad. Habla de enemigos, de palabras malintencionadas, incluso de la traición de alguien cercano. Eso es importante, porque demuestra que la fe no ignora la experiencia humana. La incluye, la nombra, la atraviesa, y desde ahí, declara que Dios no abandona al que ha sido herido de esa forma. Cuando alguien en quien confiabas te falla, no solo duele la acción concreta, duele lo que se rompe por dentro, duele la sensación de haber sido ingenuo, duele la pérdida de seguridad, duele la duda que se instala. ¿Cómo no lo vi venir? Y ese tipo de dolor suele quedarse guardado, porque cuesta explicarlo sin revivirlo. Aquí no estamos para analizar quién tuvo razón o quién se equivocó más. Estamos para reconocer que eso dejó marca, y que si no se trata, termina condicionando cómo te relacionas con todos los demás. Te vuelves más cerrado, más desconfiado, más frío. No porque quieras, sino porque te proteges. Dios no te reprocha esa reacción. La entiende, pero tampoco quiere que te quedes ahí.
Porque vivir a la defensiva todo el tiempo cansa. Vivir levantando muros te aísla. Vivir esperando el golpe te roba paz. Y aunque esos mecanismos te ayudaron a sobrevivir, no están pensados para sostenerte toda la vida. En este bloque, traemos delante de Dios esas traiciones concretas, esas palabras dichas a tus espaldas, esas intenciones ocultas, esas decepciones que te hicieron perder la confianza, no para recrearnos en ellas, sino para entregarlas, porque mientras sigan guardadas, siguen teniendo poder. Aquí también es importante soltar la necesidad de vindicación personal, el deseo de que el otro reconozca el daño, de que pida perdón, de que entienda. A veces eso ocurre, muchas veces no, y mientras esperas eso, tu sanidad queda en pausa. Dios no quiere que tu restauración dependa de la respuesta de otro. El Salmo 41 muestra algo clave. Dios ve, Dios escucha, Dios conoce las intenciones. Dios no necesita que tú pruebes nada. Él se encarga de la justicia. No siempre como tú la imaginas, pero siempre de forma perfecta. Y cuando sueltas la carga de tener que demostrar, explicar o defenderte, algo se libera dentro de ti. Este bloque también es para sanar la vergüenza que a veces acompaña a la traición. Esa sensación de haber quedado expuesto, de haber sido utilizado, de haber confiado de más. Esa vergüenza no te pertenece. No es tu culpa haber confiado. No es un defecto haber amado. No es debilidad haber sido honesto. Dios no te llama a desconfiar de todo el mundo. Te llama a sanar para poder discernir. No a cerrar el corazón, sino a cuidarlo mejor. No a vivir con miedo, sino con sabiduría. Y esa diferencia solo se logra cuando el dolor ha sido tratado, no enterrado. Quédate aquí el tiempo que necesites. No intentes acelerar este proceso. La traición se sana cuando deja de definirte, cuando deja de marcar tus decisiones, cuando deja de aparecer en cada relación nueva. Y eso no ocurre de golpe, pero empieza cuando decides traerlo a la luz delante de Dios. Desde este lugar, la herida empieza a perder control, y tú empiezas a recuperar algo muy valioso, la capacidad de relacionarte sin estar dominado por el miedo. Porque Dios no solo quiere sanar lo que te pasó, quiere devolverte la libertad de vivir sin estar condicionado por ello. Hay un momento en el camino de sanidad en el que ocurre un cambio silencioso pero decisivo. Dejas de luchar solo. No porque el problema haya desaparecido, no porque todo esté resuelto, sino porque entiendes que ya no te corresponde cargar con la defensa de tu vida, de tu historia y de tu nombre. Y ese entendimiento trae descanso. Durante mucho tiempo, quizá has tenido que defenderte. Defender tus decisiones, defender tu integridad, defender tu versión de los hechos, defender tu valor frente a palabras injustas, juicios apresurados o silencios que dolieron más que cualquier acusación. Y vivir a la defensiva cansa, agota por dentro, consume energía que deberías estar usando para sanar, para vivir, para avanzar. Este bloque marca un punto clave: reconocer que Dios es tu defensor, no en un sentido abstracto, sino real. Dios ve lo que otros no ven. Dios conoce lo que otros ignoran. Dios sabe la verdad completa, incluso la que tú mismo no sabes explicar. Y cuando Él toma ese lugar, tú puedes soltar el peso de tener que demostrar constantemente quién eres. El Salmo 41 nos muestra a un Dios que no solo sostiene al débil, sino que también protege al vulnerable. Un Dios que no entrega al suyo al deseo de sus enemigos. Un Dios que no permite que la injusticia tenga la última palabra. Y esto no significa que nunca habrá ataques, críticas o momentos difíciles. Significa que ninguno de ellos tendrá poder definitivo sobre tu vida. Aquí es importante soltar una idea que suele aparecer después del dolor: la necesidad de revancha. No siempre como venganza explícita, sino como deseo de que el otro se dé cuenta, quede mal, reciba lo mismo. Ese deseo es comprensible, pero no es sanador. Te mantiene atado, te mantiene mirando atrás, te mantiene reaccionando en lugar de vivir. Cuando dejas que Dios sea tu defensor, algo cambia profundamente. Ya no necesitas ganar discusiones internas. Ya no necesitas convencer a todo el mundo. Ya no necesitas limpiar tu nombre con tus propias fuerzas. Porque tu valor no depende de la opinión de otros, sino de la fidelidad de Dios. Este bloque también es para quienes han sentido que su vida fue injustamente juzgada.
Personas que fueron etiquetadas por un error. Personas cuya historia fue contada de forma incompleta. Personas que fueron señaladas sin escuchar su versión. Personas que fueron descartadas cuando más necesitaban apoyo. Todo eso deja marca. Y si no se sana, se convierte en una herida abierta que sangra cada vez que algo similar ocurre. Dios no te pide que niegues esa injusticia. Te pide que no la conviertas en tu identidad. Porque tú no eres lo que dijeron de ti. No eres el rumor. No eres la versión distorsionada. No eres la etiqueta. Tú eres quien Dios dice que eres. Y cuando eso se asienta en tu interior, la necesidad de defenderte empieza a perder fuerza. Este es también un momento para reconocer que no todas las batallas deben ser peleadas. Algunas deben ser entregadas. Porque hay luchas que, aunque puedas ganar, te dejan vacío. Y hay rendiciones que, aunque parecen pérdida, te devuelven la paz. Dios restaura de formas que no siempre son inmediatas, pero sí profundas. A veces restaura cambiando circunstancias. A veces restaura cambiando entornos. A veces restaura alejando personas. A veces restaura fortaleciendo tu interior para que lo que antes te derrumbaba ya no tenga el mismo poder. Todas esas formas cuentan. Todas sanan. Aquí puedes soltar el cansancio de tener que estar siempre alerta. El cansancio de esperar el próximo ataque. El cansancio de pensar que dirán. El cansancio de justificarte. Dios no te creó para vivir en tensión permanente. Te creó para vivir sostenido. En este bloque, el descanso no viene porque todo esté arreglado, sino porque sabes quién está a cargo. Sabes que no estás solo. Sabes que no tienes que hacerlo todo tú. Sabes que hay un Dios que pelea las batallas que tú ya no puedes pelear sin romperte. Quédate aquí un momento. Permite que esta verdad se asiente. No estás indefenso. No estás expuesto. No estás abandonado. Estás cuidado. Estás sostenido. Estás respaldado. Y cuando esa certeza empieza a gobernar tu interior, algo muy poderoso ocurre. Recuperas la capacidad de avanzar sin miedo. Porque cuando Dios es tu defensor, el pasado pierde fuerza. El presente se aligera y el futuro deja de dar tanto miedo. Y desde ahí, la restauración continúa. No como un esfuerzo agotador, sino como un camino acompañado. Después de haber soltado la defensa constante, después de haber entregado la carga de la injusticia, ocurre algo muy delicado y a la vez profundamente necesario. Volver a mirar hacia adelante sin miedo. Porque una de las consecuencias más silenciosas del dolor prolongado es que te roba la capacidad de imaginar un futuro distinto. No porque no quieras, sino porque temes volver a decepcionarte. Este bloque es para ese lugar. Para cuando el pasado ya no duele tanto, pero el futuro todavía no ilusiona. Para cuando has aprendido a sobrevivir, pero no recuerdas cómo se sentía esperar algo bueno sin reservas. Para cuando la prudencia se ha convertido en una coraza y la esperanza se ha ido reduciendo para no sufrir. Dios no te sana solo para que aguantes mejor. Dios restaura para que vuelvas a vivir con propósito. Para que el futuro no sea solo una prolongación del cansancio, sino un espacio donde su fidelidad vuelva a manifestarse. Y eso requiere una renovación interior profunda, porque después de ciertas heridas, la esperanza no vuelve sola. Hay que permitir que sea restaurada. Aquí es importante reconocer algo con honestidad. A veces no es que no creas en Dios, es que ya no te permites creer para ti. Crees que Él puede obrar en otros, pero dudas cuando se trata de tu propia historia. Has visto demasiadas veces cómo las cosas no salieron como esperabas. Has tenido que reajustar sueños. Has tenido que aceptar límites. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir con expectativas mínimas para no volver a caer. Dios no te reprocha eso. Lo entiende. Pero tampoco quiere que te quedes ahí. Porque una vida sin esperanza se vuelve funcional, pero no plena. Se vuelve correcta, pero no viva. Se vuelve estable, pero sin dirección. Y Dios no te creó para una vida a medias. Este bloque es para permitir que Dios empiece a tocar tu manera de mirar el mañana. No con promesas vacías, no con fantasías irreales, sino con una esperanza sólida, madura, anclada en su carácter. Una esperanza que no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que Él estará contigo pase lo que pase. Aquí puedes traer delante de Dios tus miedos al futuro. El miedo a recaer. El miedo a volver a fallar. El miedo a confiar de nuevo.
El miedo a empezar algo y no poder terminarlo. El miedo a ilusionarte y perderlo. Dios no se escandaliza con esos miedos. Él los conoce y no los ignora. Los sana poco a poco. La restauración del futuro no siempre empieza con grandes cambios externos. Muchas veces empieza con algo interno. Permitirte pensar que las mejores etapas no quedaron atrás. Que todavía hay capítulos por escribir. Que lo que has vivido no define todo lo que vivirás. Que tu historia no se cerró en el momento más doloroso. El Salmo 41 muestra a un Dios que no solo levanta del lecho de enfermedad, sino que devuelve dignidad, propósito y continuidad. No levanta para dejarte de pie sin rumbo. Levanta para que sigas caminando. Para que vuelvas a ocupar tu lugar. Para que vuelvas a aportar. Para que vuelvas a vivir desde un sitio sano. Aquí también se restauran sueños que fueron guardados en silencio. No necesariamente los mismos, ni de la misma forma, pero sueños adaptados, más profundos, más reales, más alineados con quien eres ahora. Dios no recicla tu pasado para torturarte. Lo redime para fortalecerte. Este es un momento para permitirte decir, aunque sea en voz baja, todavía puede haber algo bueno delante. No como una afirmación eufórica, sino como una semilla, porque la esperanza no siempre empieza grande. A veces empieza pequeña, tímida, frágil, y aún así, es poderosa. No te exijas sentir entusiasmo. No te obligues a tener claridad total. Basta con no cerrar la puerta. Basta con dejar una rendija abierta. Dios se encarga del resto. Él sabe cómo reconstruir sin romper, cómo animar sin forzar, cómo guiar sin imponer. Quédate aquí un instante más. Respira. Deja que esta idea se asiente. Tu futuro no está cancelado. No está bloqueado. No está perdido. Está en proceso. Y ese proceso, aunque lento, está sostenido por un Dios que no abandona lo que empieza. Desde este lugar, la sanidad ya no es solo mirar atrás y reparar, sino empezar a caminar hacia adelante con una esperanza renovada. Y eso, aunque no siempre se nota por fuera, cambia todo por dentro. Cuando Dios empieza a sanar, restaurar y renovar, surge una necesidad nueva: proteger lo que ha sido tocado. Porque no todo lo que sana automáticamente se mantiene sano. Hay procesos que se consolidan cuando la vida interior y la vida diaria empiezan a caminar en la misma dirección. Y a eso la Biblia lo llama integridad. No perfección. Coherencia. Este bloque no habla de exigirte más, sino de vivir desde un lugar más alineado. Porque muchas veces el desgaste vuelve no por una nueva herida, sino por volver a dinámicas antiguas que ya sabes que te rompen. Ritmos que te vacían. Relaciones que te drenan. Pensamientos que te sabotean. Hábitos que te alejan del descanso interior que Dios ha empezado a restaurar. La integridad no es rigidez moral. Es unidad interior. Es que lo que piensas, lo que dices y lo que haces no estén en guerra constante entre sí. Es dejar de vivir fragmentado. Porque vivir dividido cansa más que cualquier enfermedad. Y Dios no te sana para que sigas viviendo en contradicción interna. Aquí entra algo muy importante. Aprender a decir no sin culpa. No a lo que te roba paz. No a lo que te vuelve a colocar en el mismo lugar de desgaste. No a lo que te exige dar más de lo que puedes dar. No a lo que te empuja a demostrar valor en lugar de vivir desde él. La integridad también es autocuidado espiritual. Este bloque es para reconocer que, después de ciertas experiencias, ya no puedes vivir igual que antes. Y eso no es pérdida. Es madurez. Hay cosas que antes tolerabas y ahora no puedes. Conversaciones que antes te tragabas y ahora necesitas cerrar. Exigencias que antes asumías y ahora reconoces que no te corresponden. Y todo eso forma parte de la sanidad. Caminar en integridad también implica ordenar prioridades. Porque muchas veces el cuerpo enferma cuando el alma lleva tiempo desatendida. Y no por falta de fe, sino por falta de límites. Por vivir constantemente hacia afuera, respondiendo a todo y a todos, sin espacio para escuchar qué necesitas tú. Dios no te llama a una vida desordenada espiritualmente. Te llama a una vida sostenida. Y eso implica tiempos de descanso, espacios de silencio, decisiones conscientes. No como obligación religiosa, sino como forma de cuidado. Aquí también se restaura la relación contigo mismo. Empiezas a tratarte con más verdad y menos dureza.
a exigirte menos perfección y más honestidad, a escuchar las señales internas antes de que se conviertan en crisis. Porque cuando aprendes a escucharte, también aprendes a escuchar mejor a Dios. El Salmo 41 habla de ser sostenido por el Señor. Pero ser sostenido no significa ser irresponsable con lo que Él está sanando. Significa cooperar, cuidar el terreno, proteger lo que empieza a florecer, no volver a pisar lo que apenas se ha levantado. Este bloque no es para que te vigiles con miedo, sino para que vivas con conciencia, para que no regreses a patrones que ya sabes que te debilitan, para que no confundas fidelidad con autoabandono. Porque Dios nunca te pidió que te rompieras para agradarle. Aquí puedes pedirle a Dios sabiduría práctica, para tomar decisiones pequeñas, pero constantes, para vivir de una forma que sostenga lo que Él ha restaurado, para no volver a traicionarte a ti mismo por encajar, por quedar bien, por no incomodar. Y poco a poco, sin hacer ruido, algo se estabiliza. La sanidad deja de ser solo un momento y se convierte en un camino más consciente, más equilibrado, más real, donde no todo es perfecto, pero todo es más coherente. Quédate con esta idea: lo que Dios sana, merece cuidado. Y caminar en integridad no es cargar más peso, es vivir con menos división. Es permitir que lo interior y lo exterior empiecen a caminar juntos. Y cuando eso ocurre, la restauración se vuelve más profunda, más duradera y más verdadera. Llegamos ahora a un punto que muchas veces se pasa por alto, pero que es esencial para que la sanidad y la restauración se afiancen: la gratitud consciente. No como una obligación espiritual, ni como una frase automática, sino como un acto profundo de reconocimiento. Porque agradecer no es negar lo que aún duele, es reconocer lo que ya está siendo tocado. Hay personas que solo agradecen cuando todo está resuelto, cuando el dolor se fue, cuando la respuesta llegó, cuando el problema desapareció. Pero la gratitud que transforma empieza antes. Empieza cuando eliges reconocer que Dios ya está trabajando, aunque el proceso no haya terminado. Empieza cuando reconoces que algo se ha movido por dentro, aunque por fuera todavía no se note. Este bloque es para detenerte y mirar con honestidad lo que ya ha cambiado desde que comenzaste esta oración. Tal vez no fue algo espectacular. Tal vez no fue un alivio total. Tal vez no fue una solución inmediata. Pero quizás sentiste un poco más de calma. Quizá una tensión se aflojó. Quizá una verdad se asentó. Quizá una carga se volvió más ligera. Eso también cuenta. Eso también es obra de Dios. La gratitud afina la mirada. Te saca del enfoque exclusivo en lo que falta y te permite ver lo que ya está presente. No para conformarte, sino para fortalecer la fe. Porque cuando reconoces lo que Dios ya ha hecho, tu interior se vuelve más receptivo a lo que aún quiere hacer. Aquí puedes agradecer incluso en medio de la incertidumbre. Agradecer porque no estás solo. Agradecer porque no has sido abandonado. Agradecer porque sigues de pie. Agradecer porque has sido sostenido incluso en los días más oscuros. Agradecer porque, aunque no todo está claro, hay una certeza que empieza a crecer. Dios no te ha soltado. Este es también un momento para dejar de minimizar los avances. Muchas personas invalidan lo que están viviendo porque no es suficiente, según sus expectativas. Pero cada paso cuenta. Cada respiración más tranquila cuenta. Cada pensamiento menos cargado cuenta. Cada decisión más sana cuenta. Dios no desprecia los procesos. Él los acompaña. La gratitud también protege el corazón del desánimo. Porque cuando atraviesas procesos largos, es fácil cansarte de esperar. Es fácil perder perspectiva. Es fácil pensar que nada cambia. Y ahí, la gratitud actúa como un ancla. Te recuerda que el camino no empezó hoy. Que ya has avanzado. Que ya has superado cosas que antes parecían imposibles. En este bloque, no se trata de forzar palabras bonitas. Se trata de reconocer con sinceridad. Incluso puedes agradecer en silencio. Incluso puedes agradecer con una frase sencilla. Dios no mide la elocuencia, mide la verdad del corazón. Aquí también es importante agradecerte a ti mismo. No desde el orgullo, sino desde el reconocimiento. Has seguido adelante. Has buscado ayuda. Has orado. Has enfrentado cosas difíciles. Has decidido no rendirte. Eso también importa.
Eso también forma parte del proceso de sanidad. El Salmo 41 termina con alabanza, no porque todo fuera perfecto, sino porque David entendía algo profundo. Reconocer a Dios en medio del proceso fortalece el alma. No cambia el pasado, pero transforma cómo lo llevas. No borra las cicatrices, pero evita que sigan sangrando. Este bloque es una pausa consciente. Un momento para respirar y decir, gracias. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que todavía no veo, pero confío que vendrá. Esa gratitud no cierra el proceso, lo consolida. Quédate aquí unos segundos más. Permite que la gratitud se asiente sin prisa. No como una emoción intensa, sino como una certeza tranquila. Porque cuando el corazón aprende a reconocer la obra de Dios, incluso en lo pequeño, se vuelve un lugar donde la esperanza puede seguir creciendo sin agotarse. Llegados a este punto, la sanidad deja de ser solo algo que recibes y empieza a convertirse en algo que transforma tu manera de vivir. Porque cuando Dios toca de verdad una vida, no lo hace para encerrarla en sí misma, sino para darle dirección. No para aislarla, sino para convertirla en un canal. No para que se quede mirando lo que fue, sino para que empiece a caminar con un propósito más claro. Este bloque marca ese giro interior. El momento en el que comprendes que lo que has vivido, incluso lo que dolió, incluso lo que te rompió, no ha sido en vano. No porque el dolor fuera bueno, sino porque Dios no desperdicia nada. Él no borra el pasado como si no hubiera existido. Lo redime, lo resignifica, lo convierte en una fuente de compasión real. Hay personas que, después de ser sanadas, quieren pasar página rápidamente. Olvidar, no mirar atrás. Y es comprensible. Pero hay una diferencia entre quedar atrapado en el pasado y permitir que el pasado transformado dé sentido al presente. Cuando Dios sana, no te devuelve al punto de partida. Te lleva a un lugar nuevo, con una mirada más profunda y un corazón más sensible. Aquí es donde empiezas a darte cuenta de algo importante. Ahora ves a otros de manera distinta. El dolor ajeno ya no te resulta tan ajeno. La debilidad de otros ya no te impacienta. El sufrimiento ya no te incomoda tanto, porque cuando has sido sostenido, aprendes a sostener. Cuando has sido escuchado, aprendes a escuchar. Cuando has sido levantado, aprendes a tender la mano. Este bloque no habla de hacer grandes cosas, ni de asumir cargas que no te corresponden. Habla de vivir con una sensibilidad distinta, de estar atento, de no pasar de largo, de entender que, muchas veces, lo que más sana a otros no son las respuestas perfectas, sino la presencia honesta de alguien que entiende. El Salmo 41 comienza hablando de considerar al débil. Y ahora, después de todo este recorrido, esa frase adquiere un sentido nuevo. Ya no es un mandato abstracto. Es una consecuencia natural. Porque quien ha sido cuidado por Dios aprende a cuidar. No por obligación, sino por coherencia interior. Aquí también se redefine el concepto de propósito. No como una meta grandiosa que tienes que alcanzar para sentirte válido, sino como una forma de vivir alineada con lo que Dios ha hecho en ti. A veces el propósito se manifiesta en conversaciones sencillas, en gestos pequeños, en silencios respetuosos, en palabras que llegan en el momento justo. Este bloque es una invitación a no encerrarte en tu proceso, no a exponerte sin medida, sino a no esconder lo que Dios ha sanado. Porque hay personas que necesitan ver que la restauración es posible. No perfecta, no instantánea, pero real. Aquí también es importante entender algo. Ser canal no significa estar siempre fuerte. No significa tenerlo todo resuelto. Significa ser auténtico. Significa caminar con humildad. Significa no colocarte por encima de nadie. Porque la verdadera compasión nace de saberse igual, no superior. Dios no te envía desde la perfección, te envía desde la experiencia transformada. Y eso da autoridad real. No la autoridad que impone, sino la que acompaña. No la que corrige desde arriba, sino la que sostiene desde al lado. Este bloque es para que empieces a verte no solo como alguien que necesitó ayuda, sino como alguien que ahora puede ser parte del proceso de otros. A tu manera, a tu ritmo, en tu entorno, sin forzarte, sin exigirte. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando empiezas a vivir así, tu propia sanidad se profundiza. Porque dar desde un lugar sano no te vacía,
te afirma. Compartir desde la verdad no te desgasta, te ordena. Caminar con propósito no te presiona, te centra. Quédate con esta idea. Dios no solo te sanó para que estés mejor, te sanó para que vivas de otra manera. Más consciente, más compasiva, más alineada. Y desde ahí, tu vida empieza a hablar incluso cuando tú no dices nada. Este envío no es una carga nueva. Es una consecuencia natural de haber sido tocado. Y cuando se vive así, la sanidad deja de ser un momento y se convierte en una forma de caminar. Llegamos al final de este tiempo de oración, y es importante no cerrarlo con prisa, como si fuera solo un contenido más que se consume y se deja atrás. Lo que ha ocurrido aquí no es ruido, no es relleno, no es un momento emocional aislado. Ha sido un espacio de encuentro, un lugar donde has permitido que Dios hable, toque, ordene y sostenga partes de tu vida que llevaban tiempo necesitando atención. Quizá no puedes ponerlo todo en palabras. Quizá no sabes explicar exactamente qué ha cambiado. Pero si has permanecido hasta aquí, algo se ha movido. Algo se ha alineado. Algo se ha aflojado por dentro. Y eso es importante, porque muchas veces la obra más profunda de Dios no empieza con grandes señales externas, sino con una convicción interior silenciosa. La certeza de que no estás solo y de que esto no termina aquí. Este bloque final no es un cierre definitivo, es una afirmación. Una afirmación de fe. Una afirmación de continuidad. Porque Dios no toca para luego retirarse. Dios no empieza procesos para dejarlos a medias. Dios no despierta esperanza para luego abandonarla. Lo que Él comienza, lo sostiene. Lo que Él restaura, lo protege. Lo que Él levanta, lo acompaña. Puede que el cuerpo todavía esté en proceso. Puede que las circunstancias aún no se hayan resuelto. Puede que algunas respuestas sigan pendientes. Pero hay algo que ya puedes afirmar con claridad. No estás cayendo, estás siendo sostenido. No estás perdiendo, estás siendo trabajado. No estás retrocediendo, estás atravesando un proceso de restauración real. Este es un buen momento para sellar lo que has recibido. No como un acto supersticioso, sino como una decisión consciente. Decidir no volver al mismo diálogo interno de derrota. Decidir no volver a ignorar lo que Dios ha empezado a sanar. Decidir cuidar lo que ha sido tocado. Decidir permanecer. Porque la sanidad no siempre se mantiene sola. Se mantiene cuando vuelves a este lugar. Cuando vuelves a la oración. Cuando vuelves a recordar lo que Dios ha dicho. Cuando vuelves a escuchar verdad cuando el ruido del día intenta imponerse. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero muy importante. Si esta oración ha tocado algo en tu interior, si te ha traído paz, claridad, descanso o esperanza, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. No como un gesto vacío, sino como una forma de decir, quiero permanecer. Porque cada suscripción y cada me gusta permiten que este espacio siga existiendo y llegue a personas que, como tú, necesitan ser sostenidas cada mañana. Además, al suscribirte, te aseguras de recibir nuevas oraciones que te ayuden a empezar el día conectado con Dios, no desde la prisa, no desde el miedo, sino desde la presencia. No es una promesa de soluciones mágicas, es una invitación a caminar acompañado. Si esta oración te ha ayudado, piensa también en alguien más. Alguien que esté cansado, alguien que esté enfermo, alguien que esté atravesando una etapa difícil. Comparte este video. No para convencer, sino para ofrecer. A veces, una sola oración compartida llega justo en el momento exacto en el que alguien ya no sabe qué más hacer. Antes de terminar, detente un instante más. Respira. Permanece en silencio unos segundos. Deja que la paz que ahora sientes se asiente. No la apresures. No la analices. Simplemente recíbela. Esa calma no es casualidad. Es el fruto de haber estado en la presencia de Dios. Recuerda esto al salir de aquí. No estás sostenido por tus fuerzas. Estás sostenido por Dios. No caminas solo. No enfrentas el futuro solo. No cargas tu proceso solo. El Señor te sostiene hoy, te sostendrá mañana y te sostendrá en cada etapa que venga. Que tu día esté marcado por esta certeza. Que camines con más calma. Que respondas con más claridad. Que vivas con más propósito. Y cuando el cansancio vuelva a aparecer, porque aparecerá, recuerda este lugar. Recuerda esta oración.
Recuerda que Dios no se ha ido. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitir que este tiempo no fuera solo una escucha, sino un encuentro real. Que el Señor te bendiga, te guarde y te sostenga. Y que esta no sea la última vez que vuelvas a este espacio donde Dios sigue hablando, sanando y levantando.